Gracia y paz sean para todos ustedes, mis queridos hermanos. Que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor este día, el que nos ha permitido. Agradecemos a Dios infinitamente el que Él nos haya permitido nosotros poder ver un día más. Agradecemos al Señor su bendición y agradecemos también por la lluvia. Aunque de este lado del mundo está un poco frío, créanme que sí, pero agradecemos al Señor por eso, porque hemos podido contemplar su bondad, su misericordia y su amor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, queremos continuar con nuestro estudio de la crucifixión de Cristo. Y nosotros estábamos hablando la semana pasada, y lo dejamos ahí en el punto 4, donde hablábamos que Cristo es hecho maldición por causa de nosotros. Encontrar al Hijo de Dios, decíamos, encontrar al Hijo de Dios colgado de la cruz y llevando sobre sí el título más infame que pudiera llevar una persona, y esto era maldito de Dios. Y de verdad, hermanos, que todo esto, si usted ha seguido la secuencia, usted va entendiendo ahora lo que realmente Cristo hizo por nosotros, lo que Él soportó y todo lo demás. Y todo está ahí, hermanos, revelado en su palabra. Y eso debe hacer que nuestro corazón tenga una actitud diferente hacia la adoración que nosotros le damos a nuestro Dios. También utilizamos el texto de Gálatas capítulo 3, verso 10, donde dice: porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y hablábamos también de las bendiciones y maldiciones que tenía el pueblo de Israel. O sea, mejor dicho, se le dio al pueblo de Israel en Deuteronomio 27 y 28. Donde en el capítulo 27, verso 26, decíamos: maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerla por obra. Y nótese cómo termina este versículo diciendo: y todo el pueblo dirá amén. Es decir, aquí no hay una opción. Aquí no hay nada que el pueblo dijera, déjame pensarlo, no. Aquí el pueblo tenía que terminar diciendo amén, aceptando todo. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces decíamos que la palabra maldito viene de la palabra griega katara, que significa un juramento o imprecación, execración o maldición. Es decir, la palabra katara era un juramento o una maldición. Entonces también hablábamos ahí de las bienaventuranzas, el contraste que hay entre aquel que es maldito por Dios y aquellos que son bienaventurados. Y la bienaventuranza dice, los bienaventurados tienen entrada al reino de los cielos. Y decíamos que los malditos se les negaba la entrada. A los bienaventurados reciben el consuelo divino, los malditos son objeto de la ira divina. Los bienaventurados reciben la tierra por herencia, los malditos son cortados de ella. Los bienaventurados son saciados, los malditos son miserables e desdichados.
Los bienaventurados reciben misericordia, los malditos son condenados sin misericordia. Los bienaventurados verán a Dios, los malditos son echados de su presencia. Y por último decíamos con relación a las bienaventuranzas que es lo opuesto de la maldición. Los bienaventurados Sí, lo que pasa es que son como yo hijos siempre me mandé e y no hijas me mandaba, de yo Dios. dije, tal vez que no va a predicar, pues está bien, yo lo que ¡Hey! Perdón, hermanos, se nos fue ahí, disculpen, discúlpenos ahí. Decíamos entonces, una vez pido disculpas por lo sucedido. Decíamos entonces que los bienaventurados son hijos e hijas de Dios. Los malditos son repudiados en deshonra. Entonces, todo esto nosotros hablábamos y hicimos una pregunta: ¿cómo podía entonces el Mesías ser el libertador y el rey de Israel y morir de una manera tan degradante y acusado de tal forma? Tal idea era más que un escándalo. Es decir, ¿cómo esto se podía entender por los judíos, por el pueblo, por aquellos que conocían las escrituras, porque ellos entendían que el libertador venía para librarlo del yugo romano? Entonces, ver a un hombre que se proclama rey, o dice ser rey, o que va a liberar a un pueblo, como que esto no le cuadraba a los judíos, es decir, a los fariseos y a esa élite tan poderosa. Esto para ellos era una blasfemia. Sin embargo, los judíos no entendieron que esto era un intercambio de la maldición. Es decir, las maldiciones que están, donde leímos en Deuteronomio capítulo 27 y en el 28 que aparecen la bendición y la maldición. Pero ellos no entendían que eso era para ellos y que eso era para toda la humanidad. Ellos no están viendo más allá de lo que sus ojos pueden ver. Ellos no estaban viendo el intercambio que Cristo estaba a punto de hacer, de tomar todas nuestras iniquidades, de tomar todos nuestros pecados, para entonces Él ser maldito. Y nosotros entonces ser los bienaventurados. Así que bajo todo esto que hemos hablado, quedamos entonces en Deuteronomio capítulo 28, donde vamos a leer algunos textos sobre lo que habla de la maldición y lo que conllevaba todo esto. Así que permítame por favor orar antes de esto. Padre, te damos, Señor, toda la gloria, te damos toda honra, toda alabanza, porque tú eres nuestro Dios. Porque no hay otro Dios tan santo, tan maravilloso como tú. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios verdadero, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos adorar y exaltar tu nombre por medio de tu santa y bendita palabra. Reconocerte a ti como nuestro Señor y Salvador. Reconocerte a ti, oh Dios, como el único creador de vida. Y también, Señor, darte las gracias, Señor, por nuestro Salvador, a quien tú enviaste, Señor, a Jesucristo.
quien hizo, Señor, ese sacrificio perfecto, quien pudo cumplir esa ley a la perfección. Y hoy, Señor, en tu Hijo somos libres. Gracias por la sangre que Él derramó, Señor, y por la obediencia, Señor, que Él tuvo delante de ti. Permíteme, Señor, poder transmitir tu verdad para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, seguimos en Deuteronomio capítulo 28 y vamos a ver algunos versos, por ejemplo, versos 16, 19, 20, 23, 28, 29, 37, 45 y 63. Estos versos tienen que ver en Deuteronomio 28, que usted luego puede, si quiere, leerlo completo y se va a dar cuenta que todo esto que estoy leyendo está ahí. Y dice, recuerden, no lo voy a leer en secuencia, sino a diferentes versículos. Dice el verso 16, maldito será en la ciudad y maldito será en el campo. Verso 19, maldito será cuando entre y maldito será cuando salga. Verso 20, el Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que sea destruido y hasta que perezcas rápidamente, a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Verso 23. El cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Por favor, preste atención a lo que Dios está diciendo aquí en las maldiciones. Deuteronomio 28, 23 dice, el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce. Y a veces, hermanos, nosotros, me detengo aquí un momento, a veces nosotros oramos y creemos que los cielos parecen bronce, donde no se puede penetrar nada, donde nuestras oraciones no llegan. A veces estamos en un estado así. Pero no podemos, hermanos, dejar llevar de nuestro sentimiento. No podemos nosotros llegar a esta conclusión de que Dios en un momento dado no nos escucha. Y si hay algo que está bien arraigado en el corazón del ser humano, y esto no es desde ahora, esto viene desde aquellos tiempos, es que cuando cometemos un pecado, cuando hacemos algo malo delante del Señor, entonces nosotros creemos que si algo malo nos sucede, es Dios que nos está castigando. Hermano, y no es así. No es así. Dios no funciona como funcionamos nosotros. Él dice que su misericordia es nueva cada mañana. Eso no quiere decir que si nosotros cometemos pecado no vamos a tener las consecuencias del mismo. Pero no se entienda, hermanos, que si yo cometo un pecado, ya todo lo que venga de ahí para acá, eso es Dios quien lo está provocando. No, hermanos. De hecho, eso lo podemos ver en las Escrituras. En un momento le preguntaron los discípulos, Señor, ¿quién fue que pecó para que él esté así? ¿Su madre o su padre? Jesús le dijo, no. Es para que la gloria de Dios sea manifestada. Pero también lo vemos en el Antiguo Testamento cuando Job fue tentado. Y si hay algo que nos debe de ayudar en todo esto, son las palabras que Job dice. Porque Job nunca le atribuyó nada a Satanás.
Óigame, nunca. Sin embargo, nosotros siempre vivimos atribuyendo cosas a este personaje. Pero quien está detrás de toda la obra es el Señor, sea bueno o sea malo. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito, de Jehová sea bendito. Nosotros, hermanos, no podemos sacar a Dios de la ecuación. Nosotros tenemos que leer las cosas que están en las Escrituras y a veces parecen muy duras para nosotros compartirla con una persona no creyente, porque entenderíamos que esa sería una base para ellos cada día no creer. Pero cuando nosotros hacemos eso, estamos quitándole, estamos minimizando el poder de la palabra. Entonces, a veces nos sentimos así, que el cielo se pone de bronce, que Dios no nos está escuchando en medio de las tribulaciones, que Dios no nos responde porque nosotros hemos pecado. Entonces sigue diciendo el verso 28, te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón. Verso 29, y andará a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que nadie te salve. Verso 37. Y vendrás a ser motivo de horror, oprobio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Verso 45. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que sea destruido. Porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios y no guardaste los mandamientos y los estatutos que Él te mandó. Y por último, el verso 63 dice, y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos. Y serán arrancados de la tierra en la cual entrarán para poseerla. Nótese cómo están las maldiciones. Y nótese cómo Cristo entonces se hace maldito y toma todas estas maldiciones para que tú y yo hoy pudiéramos disfrutar de la bendición del Padre. Como Cristo cargó sobre sí nuestros pecados, Él fue maldito como un hombre que hace un ídolo y lo levanta en secreto. Él fue maldito como una deshonra a su padre y madre. Mueve los límites del campo de su prójimo o engaña al ciego en el camino. Es decir, lo que estoy tratando de decir aquí, que nosotros vemos aquí a Cristo, que Él se hace maldito como un hombre que deshonra a su padre y a su madre, como un hombre que no tiene misericordia de los ciegos, de aquellos desposeídos, de los huérfanos. Es un hombre sin escrúpulo, como podríamos nosotros decir en nuestro presente, porque Él cargó con nuestros pecados. Él fue maldito como uno que distorsiona la justicia debida al extranjero, al huérfano o a la viuda. Él fue maldito como uno que es culpable de toda forma de inmoralidad y perversión, que hiere a su prójimo en secreto y acepta sobornos para quitar la vida al inocente. Él fue maldito
como uno que no confirma las palabras de la ley para hacerla. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Es decir, había una causa y la causa la conocemos, que Él cargó con nuestros pecados. Por eso es que viene entonces la ira de Dios sobre su Hijo. Sin embargo, la maldición vino con causas sobre el vástago, Isaías 11:1. Y esto no por alguna falla en su carácter o error en sus hechos, sino porque cargó sobre sí los pecados de su pueblo y llevó sus iniquidades ante el tribunal de justicia de Dios. Allí se presentó descubierto, desprotegido, vulnerable a toda repercusión del juicio divino. Es decir, aquí, hermanos, Cristo está siendo crucificado porque hay una razón. Y la razón, como ya hemos dicho, es que Él carga con nuestros pecados, y así vamos a utilizar esta palabra. Todo sucio, todo manchado se presenta delante del juicio de Dios, delante del trono de Dios. Y esto entonces llevó a que el Padre quitara su vista, que el Padre abandonara a su Hijo Jesucristo. El Salmo 32:1 y 2 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Sin embargo, entonces luego dice aquí, sin embargo, en la cruz el pecado imputado a Cristo fue expuesto ante Dios y el ejército de todos los cielos. Él fue humillado delante de los hombres y hecho espectáculo delante de los ángeles y de los demonios. Las transgresiones que cargó no le fueron perdonadas y los pecados que llevó no fueron cubiertos. Si un hombre es considerado bienaventurado porque su iniquidad no le es imputada, entonces Cristo fue maldito más allá de toda medida, porque la iniquidad de todos nosotros cayó sobre él. Por esto, él fue tratado como aquel que quebranta el pacto, según la palabra del pacto que Dios celebró con los hijos de Israel en Moab. Deuteronomio 29, versos 20 y 21 dice, el Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderá contra ese hombre. Nótese que la maldición no se está especificando directamente a todo el pueblo en general, sino que se está hablando específicamente a un hombre. El Señor jamás querrá perdonarlo. Verso 20 de Deuteronomio 29. Sino que la ira del Señor y su celo arderá contra ese hombre. Y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él. Y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces el Señor, verso 21, lo señalará
para adversidad de entre todas las tribus de Israel, según todas las maldiciones del pacto que está escrita en este libro de la ley. En el Calvario, el Mesías soportó toda adversidad y toda maldición escrita en el libro de la ley que cayó sobre él. En esta semilla de Abraham, todas las familias de la tierra son benditas, pero solamente porque él fue maldito más que cualquier hombre que alguna vez caminó sobre la tierra. El libro de Números contiene una de las más hermosas promesas de bendición que alguna vez Dios ha dado al hombre, refiriéndose a la bendición sacerdotal. Pero déjeme volver a decir algo. Es decir, todas las simientes, Dios le dice a Abraham que todas las simientes van a ser benditas. En ti serán benditas. Y nosotros vemos aquí entonces por qué iban a ser benditas. Porque dentro de los planes de Dios, Dios iba a enviar a su Hijo para que restaurara lo que se había perdido en el Edén. Esa relación, esa comunión entre el Creador y su creación, entre Dios y el hombre. Entonces era necesario que alguien pagara un precio tan alto como el que nosotros vemos que cae sobre Cristo. Y en Números capítulo 6, verso 4 al 26, dice la palabra del Señor así. Dios hablando: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los israelitas. Les dirán: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esa es la bendición sacerdotal. Cómo Dios quería que el sacerdote bendijera al pueblo. Aunque bellísima esta bendición, presenta un gran problema teológico y moral. ¿Cómo puede un Dios justo, con esta bendición, a gente pecadora sin comprometer su justicia? Es decir, ¿cómo un Dios tan justo puede bendecir a gente pecadora sin que su justicia esté comprometida? La respuesta, hermanos, a esta pregunta, nosotros la vemos en la cruz. Nosotros vemos en la cruz cómo Dios podía hacer esto. Cómo Dios puede bendecir hoy a gente pecadora. Porque somos creyentes, hermanos. Y aquí es donde entra mucha controversia. Y solamente voy a decir esto sin querer entrar en más. Donde la salvación se pierde. Pero entonces, si la salvación se pierde, ¿por cuál pecado se pierde? Porque aún nosotros, siendo creyentes, todavía pecamos. Todavía hacemos lo malo delante de sus ojos. Todavía usted se le va una mentira. Todavía usted tiene orgullo. Todavía usted tiene malos pensamientos, al igual que yo. Todavía usted y yo no andamos como Dios quiere que andemos. A veces, hermanos, se nos sale ese hombre que tratamos de enterrar o que supuestamente
enterramos en el bautismo, que abandonamos ese viejo hombre. A veces, hermanos, ese viejo hombre sale y pecamos. Pero Cristo, hermanos, la Biblia dice que tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo. Por eso Cristo intercede cada día por nosotros. Pero todo eso, hermanos, se centra en lo que Él hizo en la cruz, en su muerte y su resurrección. Por eso nosotros hoy alcanzamos misericordia por lo que Él hizo. El pecador puede ser bendito solamente porque el santo y justo fue maldito. Hechos capítulo 3, verso 14 dice, porque ustedes repudiaron al santo y al justo y pidieron que les concediera un asesino. Cada bendición de Dios que alguna vez ha sido concedida o será concedida a su pueblo es solamente porque en el madero Cristo recibió lo opuesto de esta bendición sacerdotal. ¿Se da cuenta? Si hoy nosotros somos bendecidos, si hoy nosotros tenemos el favor de nuestro Dios, perdón, se debe solamente a una persona, y es a la persona de Cristo. Es a Él que solamente se debe el que nosotros hoy alcancemos misericordia, en que hoy nosotros alcancemos la justicia de Dios. Leo de nuevo Números 6, 22, y lo voy a leer un versículo más, al 27. Entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los israelitas, y les dirá, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. A nosotros se nos dice, Jehová te bendiga. A veces nosotros escuchamos que nos dicen, hermano, Dios te bendiga. Pero solamente porque a Él se le dijo, el Señor te maldice y te entrega a la destrucción. El Señor esconde su rostro y te llena de miseria. Es decir, esto que acabo de leer se le aplicó a Cristo. Hoy nosotros recibimos esa bendición. Hoy a nosotros se nos dice, Jehová te bendiga. Pero fue porque Cristo cargó. Fue porque el Señor o la maldición del Señor estaba sobre su Hijo. El salmista escribe a los bienaventurados como aquellos llenos de gozo y de alegría en la presencia de Dios, quienes saben aclamarle y caminan a la luz de su rostro. Salmo 21, 6 dice, pues les haces bienaventurado para siempre, con tu presencia le deleita con alegría. Salmo 89, 15 dice, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Anda, Señor, a la luz de tu rostro. Nuestro bien. Cristo fue entristecido con la ausencia del Padre y conoció el sonido de la trompeta de juicio y soportó en la oscuridad el enojo atroz de Dios debido a la fatídica decisión de Adán. La corrupción y la vanidad esclavizaron a toda la creación que gime
bajo maldición. Romanos capítulo 8, verso 20 al 22 dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la liberación de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. No es inusual que hoy en día escuchemos a personas decir que el Padre se apartó de su Hijo porque no podía soportar el sufrimiento infligido a él por mano de hombres impíos. Pero esta interpretación es una completa distorsión del texto y de lo que realmente ocurrió en la cruz. El Padre no se apartó de su Hijo porque le faltaba la honradez de presenciar su sufrimiento. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo. Dice en Él, pero se refiere a Cristo. Él cargó nuestros pecados sobre Él y se apartó, pues sus ojos son demasiado puros como para aprobar el mal, y no puede ver al impío con agrado. Es decir, lo que nosotros vemos en la cruz, y es algo que a veces nosotros olvidamos, es la santidad de Dios. Es uno de los pocos atributos que hoy la gente, no voy a decir que no conoce, porque sí lo conoce. Isaías y en Apocalipsis nosotros vemos que el único atributo de Dios que se menciona 3 veces, como le dije, tanto en Isaías como en Apocalipsis, es este atributo de la santidad de Dios. Porque Él dice, santo, santo, santo. Entonces, cuando usted entiende, o Dios le ayuda a entender cuál es la santidad que hay en Él, entonces, hermano, nuestra manera de vivir debe ser muy diferente quizás a la que vivimos. Por eso entonces nosotros vemos que el Padre abandona al Hijo. Porque Él es tan puro y tan santo que Dios no puede ver el pecado. Entienda lo que estoy tratando de decir. No es que Él no ve la tierra y ve cómo la tierra está llena de pecado. Pero Dios no puede ver a un hijo suyo que se acerque a Él en pecado. Son dos cosas diferentes. Por eso es que Habacuc 1:13, vamos a ver lo que dice. Y es aquí donde hoy se ha predicado un evangelio de que Dios ama a todo el mundo, de que Dios es un Dios de amor y de misericordia, hermanos, y no negamos esa verdad. Pero ¿a quiénes Dios ama? ¿Dios ama también al impío? Bueno, vamos a ver lo que dice entonces Habacuc 1:13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Vaya entendiendo a Cristo en la cruz. Cuando a Él se le transfieren todos nuestros pecados, y entonces Cristo lo tiene, están sobre Él. Entonces, imagínese ahora a Cristo en esa cruz, crucificado, con todo ese pecado encima. Y ahora entonces preste atención a lo que dice este texto de
Habacuc 1:13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Es decir, Dios es tan puro y tan santo que no puede ver el pecado, como ya le dije. Era imposible entonces que el Padre se quedara, si decirlo así, a mirar a su Hijo. No porque esto le diera pena o no sé por qué razón pueda la gente pensar. Esa no es la razón. La razón de que Dios está dando la espalda, si decirlo así, a su Hijo es por la maldad que hay sobre Él. Y como Él es tan puro y tan santo y sus ojos no pueden ver el mal, entonces Él quita su mirada de su Hijo. Y su Hijo lo sabe. Sigue diciendo, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Cuando usted lee el libro de Habacuc, usted se va a dar cuenta que este profeta literalmente está enojado con Dios. Él empieza a cuestionar a Dios. Él empieza, si podríamos utilizar la palabra cuestionarlo, porque este tipo de preguntas es una pregunta que él hace dentro del verso 13. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Él está haciendo su queja de que Dios guarda silencio, de que Dios no hace nada. Y hermanos, aparentemente eso pareciera. Porque si hay una verdad es que hoy nosotros vemos cómo el impío prospera, cómo el impío vive una vida muy desahogada, si podríamos utilizar la palabra. Hoy nosotros vemos cómo la prosperidad está siempre con esta gente. No sufren de hambre, no sufren de que sus hijos pasen lo que pasan aquellos que tienen menos recursos. Y a veces nosotros vemos que esas personas mueren de una manera, si podríamos decirla, tranquila. Y es aquí donde a veces nosotros decimos, pero Dios, ¿qué está pasando? Y llegamos nosotros al error de decir, pero Señor, yo soy tu hijo. ¿Por qué a fulano tú lo bendices y a mí no? Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, nosotros estamos diciendo, Señor, pero parece ser que tú no calculaste bien esto. Porque no es posible que el impío que no te sirve viva mejor que el que te sirve. Bueno, el salmista en una ocasión vio eso. Y él no se dio cuenta hasta que, dice las escrituras, hasta que él entró al tabernáculo. Y allí empezó a orar. Allí empezó a buscar la presencia del Señor. Allí empezó a tener intimidad con el Señor. Y dice que cuando él terminó, entonces él supo cuál era el final de ellos. Y la diferencia, hermanos, es que el impío no tiene quien lo consuele en un momento dado. Nosotros tenemos. Nosotros sabemos a dónde va a ir todo aquel que no tiene a Dios en su corazón, que no ha aceptado a su Hijo como su único y suficiente Salvador. Pero tú y yo tenemos la esperanza
de que vamos y somos consolados por el Padre. El problema es, hermanos, que muchas veces nosotros estamos aferrados a un mundo que no es el nuestro. Nosotros somos peregrinos en este lugar. Nosotros somos temporales en este lugar. Nosotros no podemos acariciar lo que en este mundo hay. Porque dice el apóstol Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, este permanece para siempre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que por más bonito que pueda vivir un impío, por más desahogado que pueda vivir, al final, dice las Escrituras, son caminos de muerte. Son caminos que lo van a llevar a la perdición. Pero a veces, hermanos, nosotros no disfrutamos de la vida como creyente y es porque decimos conocer a Dios. Hablamos de Dios, leemos las Escrituras, pero su presencia no está en nuestras vidas. El gozo del Espíritu no está en nuestras vidas. Inmediatamente nosotros sentimos el fuego que se acerca, inmediatamente empezamos a cuestionar lo que Dios hace. Empezamos a quejarnos de lo que Dios permite. Pero dice el apóstol Pablo, oh hombre, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Puede acaso el barro decirle al alfarero qué tú haces? Y es aquí, hermano, donde nosotros no entendemos a veces de que Él es soberano, de que yo soy el barro y Él es el alfarero, de que por más difícil que pueda parecer a nuestras vidas algo, dice Job, que en Dios no hay despropósito alguno. Es que a nosotros, hermanos, nos han enseñado que Dios es un Dios que solamente puede traer bendición sobre sus hijos, pero nos olvidamos que dice la palabra de Dios que a sus hijos, al que Dios ama, corrige. Eso lo olvidamos. Eso lo olvidamos. Entonces, si Dios me ama, si yo soy su hijo, entonces yo debo ser corregido. Porque ¿sabe qué, hermanos? Nosotros nos olvidamos, digo yo, a veces nos olvidamos de que nosotros somos pecadores. Y de que Él ha prometido que Él nos va a llevar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y si Él nos va a llevar hacia esa estatura, nosotros tenemos que entender que tenemos que dejar cosas, que tenemos que abandonar pecados, que están tan arraigados en nosotros, que nosotros hemos amado, hemos acariciado y hemos abrazado. Y Él, de una forma amorosa, está tratando con nosotros. Porque mira lo que dice Isaías 53:6. Y termino con este texto, hermanos. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Nos apartamos cada cual por su camino. Es decir, aquí cada quien decidió su propio camino. Aquí cada quien dijo, óyeme, yo voy por aquí, tú vete por allá. Lo que hoy vemos. Tú di lo que tú quieras, piensa lo que tú quieras y vive la manera a como tú quieras. Al fin y al cabo, dice la gente, es mi vida, no la tuya. Déjame vivir mi vida. Pero cuánta ignorancia, hermano, no hay en estas palabras.
Y sigue diciendo el texto, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Se dan cuenta cómo Dios muestra su amor? Cómo Dios muestra su bondad y su misericordia a través de su Hijo. Él envía a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, para que toda la ira que cayó sobre su Hijo no cayera sobre nosotros. Y aún así, a veces nos cuesta creer que Dios no nos escucha. A veces nos cuesta creer que si nos viene una enfermedad, esa enfermedad no es Dios quien la permite. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque no vamos a las Escrituras. Porque no estudiamos la palabra del Señor. Porque si leemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que muchos hombres de Dios sufrieron enfermedades y nunca le fue quitado. Así que, hermanos, piensen en todo esto. Estudien la palabra, presten atención a lo que realmente Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y terminamos esta parte de que Cristo fue hecho maldito por nosotros. Y para el próximo domingo, si así lo permite el Señor, vamos a estar viendo Cristo sufrió la ira de Dios. Así que, hermanos, gracia y paz sean para todos ustedes. Que la paz del Todopoderoso bendiga y guarde en sus vidas. Agradecemos infinitamente el que usted esté viendo nuestra transmisión, pero le pedimos, hermanos, de verdad, estudie lo que nosotros estamos hablando, estudie la palabra del Señor, tenga una íntima relación con su Salvador. Y de la manera que nosotros podemos tener una íntima relación con Él es a través de su palabra, es a través de la guía que Él nos ha dejado, que es su santa y bendita palabra. Así que, hermanos, agradecemos, comparta el video, denle un like tanto en Facebook como en YouTube. Síganos como Alcanzados por Gracia, Carlos Pérez Alcanzado por Gracia, tanto en Facebook como en YouTube. Así que agradecemos y suscríbase también, síganos en Facebook y suscríbase en YouTube, y eso nosotros le vamos a agradecer esto, y compartan nuestro video. Así que permítame orar para así terminar. Padre, te doy gracias, Señor, y bendigo tu nombre. Gracias infinitamente, Señor, por la bondad, por la misericordia y por el favor de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, porque Él, Señor, derramó su sangre para redención, Señor, de todo un pueblo. Padre, gracias. Nosotros no tenemos, Señor, con qué pagarlo. Aún nosotros poniendo nuestras vidas, Señor, esto, Señor, no se puede ni siquiera comparar con lo que tu Hijo hizo por nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que trae cada día luz, Señor, en medio de las tinieblas. Un mundo donde cada día, Señor, vemos que va a la deriva. Pero a la vez también, Señor, esto nos da, Señor, un estímulo para seguir afianzados cada día, porque vemos cada día que tu venida está cerca.
Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final, Señor, para así poder contemplar, Señor, aquel gran día cuando todos estemos, Señor, delante del trono de la gracia, adorándote, Señor, y compartiendo, Señor, en aquella cena que está preparada para todos los santos. Padre, gracias. Bendice a cada persona, Señor, que está viendo la transmisión y todo aquellos, Señor, que la van a ver después. Que tu favor y tu gracia pose sobre ellos. Y aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, que tú traigas, Señor, arrepentimiento sobre sus corazones. En el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, gracia y paz sean, así que un abrazo les damos y que el Señor los bendiga. Amén.